Buenas tardes, estimados colegiados. Les doy una cordial bienvenida a este espacio Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio creado para y por todos ustedes con el fin de compartirles a través de expertos y expertas tips, consejos prácticos, herramientas que les sean útiles, ya sea que usted tenga una idea de negocio, que está emprendiendo o incluso que usted ya tiene una micro, pequeña o mediana empresa consolidada para que les sean útiles en su toma de decisiones y en su negocio en general. El día de hoy, al igual que los martes anteriores, tenemos un experto invitado. Antes de presentárselo, les comento que en este mes estamos manejando un eje temático que es la ruta de la estrategia empresarial. Dentro de esta ruta, en la sesión anterior, les compartimos todo lo que tenía que ver como el manejo del cambio y la incertidumbre y cómo anticiparnos también con relación a las tomas de decisiones y con relación a los elementos que tenemos que tomar en cuenta. En este día no es la excepción y a través del experto nos va a compartir un poco sobre, bueno, ahora ya viendo cómo me anticipo al cambio, cómo construyo, cómo desarrollo la estrategia. Aprovecho entonces para dar una bienvenida a Urs Jager. El doctor Urs Jager es profesor asociado de INCAE Business School. Además, pertenece a la cátedra Viva Idea del INCAE. Urs, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y antes de entrar al tema, ¿verdad?, que ya usted conoce de este desarrollo de la estrategia, quisiera, de cara a la gente que no te conoce y que nos está viendo por primera vez, un poco de cómo has incursionado en este mundo de la estrategia, la parte de la innovación y cómo llegaste hasta acá también. ¿Cómo llegaste a Costa Rica? Bueno, ¿por qué no hasta eso también? ¿Cómo te encontramos por acá? Vale. Antes de todo, Jorge, gracias por la invitación. No, con todo gusto. Mire, estuve trabajando en Suiza en una universidad, la Universidad St. Gallen, y allá la idea fue cómo la economía puede ayudar el progreso social y económico a países emergentes. Y durante este trabajo entendí que solamente dar dinero, estándares, conocimiento, no funciona. No es suficiente. No es suficiente. Ustedes ya lo tienen. Y en el momento que yo llego aquí, trato de enseñar a gente, mire, cómo funciona en Europa y nosotros somos desarrollados y ustedes todavía no. Y la gente me dijeron, mire, la primera cosa que vos necesitas hacer es aprender cómo lo hagamos aquí. Y este fue el punto clave donde yo entro en una nueva forma para mí personalmente, de pensar sobre el desarrollo, y este es más contextualizado. Entonces, todo lo que pensé antes de innovación, de estrategias, cambio de sostenibilidad, pensé que uno puede generalizarla y después distribuir a las partes del país desarrollado. Se cambió y entró en una mente mucho más abierta, entendiendo, yo necesito aprender de aquí, cómo ustedes hagan innovación, cómo hagan estrategias, qué funciona, qué no. Y al fin, muchos de los aprendizajes que yo tuve los últimos 10 años hasta ahora son para mí totalmente nuevos. No, y qué interesante lo que nos comparte, porque al final también el desarrollo debe ser un proceso integral, ¿verdad? Es un proceso participativo, colaborativo, ¿verdad? Y que es parte importante también de cara a que queremos crecimiento económico, queremos crecer como país y es relevante para eso. Y bueno, parte de este desarrollo tiene que ver en los puntos que hemos estado conversando en esta serie relacionada con la ruta de la estrategia es, bueno, ahora sí, ¿cómo yo desarrollo la estrategia? ¿Cuáles deben ser esas pautas para ese proceso? Porque la semana anterior nos compartiste un poco relacionado con el cambio, con la innovación, relacionado con aspectos de la toma de decisiones, de yo como empresario, yo como empresa, y bueno, ahora, ¿cómo yo debería iniciar ese proceso de desarrollo a nivel de una estrategia? Ustedes tienen aquí en esta oficina una citación de Peter Drucker, que la mejor manera de predecir el futuro es hacerlo. Correcto, la frase de Peter Drucker. Que es como el resumen de todo esto que quiero compartir ahorita. Peter Drucker es el fundador de todo el pensamiento de management, de gerencia. Sí. Él fue la primera persona escribiendo sobre estrategia y él fue la primera persona escribiendo sobre el tema de emprendedurismo. Y su manera de pensar sobre el futuro fue siempre, uno necesita entender el presente en la profundidad
para finalmente hacer un enfoque en su acción para hacer las cosas correctas. Eso suena un poco abstracto. ¿Qué significa ese concretamente? Hay 3 pasos atrás de eso. El primero es, uno necesita generar un intento estratégico. Segundo, uno necesita hacer un alineamiento estratégico. Y el tercero es, de integración del intento y alineamiento, definir cuál es mi enfoque de acción estratégico. En cada uno de esto, el intento estratégico, que es la diferencia de esto de hacer futuro en comparación de predecir el futuro. Si estamos prediciendo el futuro, estoy en una empresa, trato de analizar el mercado de Costa Rica, tengo análisis, estadísticas del futuro, de la venta, de la exportación, de mi propia industria, de los competidores, y allá estoy haciendo un análisis de predicción, cómo va estadísticamente el mercado, y define un objetivo. Digo, mi objetivo en los próximos 2 años es crecer mi venta por 10%. Eso es una manera de hacerla, pero si el futuro, como ahorita que ya hablamos la vez pasada, en la pandemia y en esta crisis nueva que tenemos desde Europa, no es predictible, ¿qué hagamos? Si el entorno no es estable, ¿qué podemos hacer? Allá la alternativa solamente es de enfocarte en el momento. Pero enfocarse en el momento significa que necesitas saber cuál es tu intención de cambio. ¿Cuál es la diferencia ahora? Si vos estás analizando una empresa aquí en Costa Rica y tienes el último que tuve son 3 fundadores de una empresa que están produciendo comida de insectos. Se llama Insect Company de Costa Rica. Los 3 fundadores ya tienen su propia intención en su DNA como emprendedores que ellos quieren crecer globalmente. Y esa es tan profunda adentro de ellos que si vos quieres sacar de la empresa, crecer globalmente, ellos lo tienen claro. Necesitas cambiar los 3 a otras personas. Y esa es una intención que la empresa tiene en su propio DNA, en cultura, en la historia, y en este caso adentro de la educación y la historia personal de fundadores de Insect Company. Pero entonces, quiere decir, en esa etapa, como el intento que dijiste, el intento de estrategia o un momento antes del inicio, no debemos concebir de forma lineal el futuro. O sea, no debemos concebir de forma lineal el proceso del desarrollo de esa estrategia. Vuelvo al ejemplo que brindabas, de que, bueno, tenemos estadísticas, información y simplemente hacemos como una proyección, lo que llaman el forecasting, ¿verdad? Pero eso nos va a dar un comportamiento lineal prácticamente de las variables. Esto que mencionas, porque eso implica, y qué bueno que tocas el tema, un cambio en la forma en que nosotros concebimos los procesos de toma de decisión y los procesos estratégicos. Entonces, primero es esa visualización, ¿verdad? Y el ejemplo que das con esta compañía, de que ellos tienen en ese ADN, ya lo tienen claro, es yo quiero venderle a todo el mundo, ¿verdad? Quiero expandirme, ¿verdad? Entonces, y todo esto que mencionas forma parte de ese ciclo inicial, de ese intento, de esa anticipación o ese proceso previo para luego llegar al proceso de alineamiento, creo que era el que habías indicado. Ese también de Peter Drucker, él dice que un mercado puede crecer si los emprendedores tienen suficiente espacio para ser creativa e innovador. Pero ¿qué estamos haciendo normalmente dentro de la educación, de la preparación de líderes de empresas? Es de ayudarlos a entender estadísticas, de generar análisis de sus costos, analizar el mercado y finalmente hacer decisiones, estamos diciendo con base de datos y hechos. Si estás haciendo esto en un entorno que es muy estable, todo bien. Pero si estás haciendo esto en un entorno donde, como ahora, todos estamos llamando de innovaciones, de creatividad. Si quieres matar creatividad e innovación, necesitas dar estadísticas adentro. Las estadísticas te ayudan a entender y de interpretar correctos las cosas, pero
la creatividad viene de otro lado. Una cosa que es para mí impresionante de ver en la mayoría de las empresas que estamos ayudando, ellos están generando una primera forma del modelo de negocio. Uno fue una empresa que estuve vendiendo servicios de programación a un mercado de turismo. Okay. Y dice, yo quiero hacer en mi pueblo local. De pensar en primer momento en grande, como en este ejemplo del Insect Company, es muy complicado por la mayoría de la gente. ¿En qué momento ellos cambiaron? Hay un patrón adentro. La mayoría de la gente que están pensando en primer momento en grande, como este Insect Company, ya viajaron antes de otros lados, estuvieron en Estados Unidos hablando con otras empresas que ya son grandes, estuvieron estudiando programación en Europa y regresaron a Costa Rica, pero ya tienen otra mente. Con viajar, ser en otros contextos, te sirve bastante de cambiar la intención. Y esta intención te selecciona, ya es una preselección de informaciones del entorno. ¿Qué hago yo? Si yo hago una empresa de programación por mi propio pueblo, yo nunca entro en internet buscando estadísticas de exportaciones de empresas de Costa Rica que ya estaban creciendo internacionalmente. Estoy ignorándola. Con eso la intención ya está una preselección de la información que yo estoy seleccionando y diciendo es relevante para hacer decisiones estratégicas. Y por eso es tan importante de reflexionar sobre intención en el inicio. Perfecto. Y importante también, porque como estamos tan inundados de tanta información, entonces muchos dicen, bueno, veo la primera información y esta es la que voy a utilizar, y tal vez eso nos limita en los procesos de análisis, ¿verdad? A nivel de la estrategia, a nivel de la empresa. Ahora, ¿cómo son? Creo que el punto 2 tenía que ver un poco con ese proceso de alineamiento estratégico, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que crearse para que se dé esos procesos de alineación o alineamiento a nivel de la estrategia con la organización? Otro ejemplo es de la Brunca. Es un grupo de 4 productores de muebles de madera. Ellos inicialmente generaron muebles muy rústicos y lo vendieron en su propio pueblo. Después entró un señor de Estados Unidos y lo dijo a ellos, mire, ustedes son súper buenos con sus manos, como están produciendo. Su calidad de manera de manejar esta madera es algo que para él, sus mejores empleados, dice él, no son capaces de hacer esto que haga. Entonces, él entró y dice a ellos, mire, yo estoy ayudando a ustedes de generar una forma donde pueden hacer maderas en curvas. Y hacer curvas en una forma que normalmente es para la mayoría de ellos muy complicado y necesitas mucha tecnología. Él lo enseñó a ellos de hacerla. Y con esto, 3 estuvieron ahora capaz de tener un producto, es una silla de, ¿cómo se llama? Que te sientas. Un reclinable, digamos. Reclinable, exactamente. Y lo venden cada uno por $6,000 a $8,000. Ya están exportándolo a Estados Unidos, desde la Brunca, muy aislado económicamente. A tu pregunta ahora, ¿qué tuvieron ellos para generar una estrategia? Son 4 elementos claves que tienen adentro. Tienen un análisis de las intenciones personales que tienen. Ese fue fase 1. Hicieron con el discurso con este extranjero y el extranjero dijo a ellos, mire, ustedes pueden mucho más. Y cambió toda la intención de 3 jóvenes de vender internacionalmente. Es el primero. El segundo fue que ellos hicieron un análisis de tendencias del entorno. ¿Cuál tipo de productos quieren ahora la gente que tiene dinero? Y que vieron ellos es que no necesitan exportar a Estados Unidos. Hay un mercado de lujo en Costa Rica que vive de importaciones. Entonces, la gente que tiene dinero, que compra muebles, están comprando muebles de Suecia, de Norteamérica. Muebles como los que ellos están haciendo, digamos. Y ellos entendieron, este mueble puede vender a ellos. Entonces, analizando tendencias, segundo. El tercero es
generando la capacidad de generar productos. Y esta fue la enseñanza de este señor de afuera, que los ayuda de generar todas estas curvas de los muebles. Y el último, de generar los productos en una manera que cumplan con las expectativas de los clientes que finalmente definieron, son clientes que tienen dinero. Y puntos finalmente los ayudaron bastante de ser exitosamente afuera. Bueno, de eso que estás comentando, uno se queda pensando y uno dice, bueno, qué clara la tenían, ¿verdad? Digamos, hicieron ese proceso, pero algo, bueno, de lo que has comentado también, en una parte de estar de acuerdo, ¿verdad?, entre los socios, en las intenciones, ¿verdad? Estar de acuerdo en que lo que querían hacer y además de eso, no solo estar de acuerdo en lo que querían hacer, sino, supongo que ahí viene el enfoque, ¿verdad? Decir, bueno, hacia allá vamos, esta es la ruta para desarrollar esa estrategia, ¿verdad? Y ahora entonces tenemos que simplemente ejecutar aquello que ya nosotros habíamos planeado. Hicieron un alineamiento de cómo están observando el entorno. Fue una discusión larga, ¿quién es el cliente? Fue una discusión larga, ¿cuáles son los cambios dentro del mercado? Bueno, ¿quién es el cliente? Dijiste cuáles son los cambios que se están dando en el mercado también. Ellos estuvieron en la brunca y dije, en la brunca nunca estamos capaces de exportar. Y en la brunca la mayoría de la gente dice, el gobierno necesita ayudarme. Y muy pocos son emprendedores, tienen su propia historia. No es por la gente no serían creativas, al contrario, son bastante creativas. Simplemente históricamente la bananera estuvo allá por 2 generaciones y generó gente que estuvo acostumbrado a recibir todo de una bananera. No, y había un tipo, tal vez, en ese momento el modelo de desarrollo era otro, ¿verdad? Tal vez que no como ahora o con el enfoque que tal vez que uno está viendo, que debe ser para que permee mucho más el desarrollo de un punto de vista, de un punto de vista endógeno, ¿verdad? Y no tanto centralizado como ha sucedido. Pero ahí mencionaste esos puntos, entonces, del tema creo que hablaste del producto, ¿verdad? También, digamos, en ese proceso. Y algo que es un tema recurrente en esta conversación que hemos estado teniendo, incluso en la ocasión anterior, es del análisis, ¿verdad? De las tendencias, de qué es, así lo menciona, qué es lo que quiere o desea ese consumidor y hasta dónde está dispuesto a pagarlo, ¿verdad? Entonces, de ese ejemplo, y han encontrado, y en ese proceso de alineación, aquí un mercado similar al que ellos están apuntando. Encontraron el mercado de lujo aquí en Costa Rica, en este ejemplo. Hicieron finalmente un alineamiento de eso que están haciendo internamente con cambios que están observando dentro de los mercados afuera. ¿Qué pasa normalmente? La mayoría, en mi caso no estoy diferente. Yo estoy observando en el mercado que son gente de lujo que están dispuestos a pagar mucho dinero por un mueble, pero necesito adaptar mi estructura del mueble al gusto de este mercado. Pero ¿qué estoy haciendo? Yo estoy continuando haciendo los muebles de rústica, simplemente por eso lo hice hace 20 años. Y continúo de hacer esto. Y tengo a mis clientes directamente afuera. De alinear ahora internamente, de no continuar de hacer muebles rústicos, pero enfocarte en muebles de lujo y enfocarte de vender a grupo externa nueva. Este es el arte finalmente en este segundo paso que estamos explicando, es alineamiento estratégico, es un alineamiento de la observación del entorno con eso que estás haciendo. Urs, para aspectos de los que nos están viendo o se están sumando ahorita a esta transmisión, estamos en el espacio Día de Expertos con el eje temático relacionado con la ruta de la estrategia empresarial. La semana anterior les compartimos por medio del experto invitado, el doctor Urs Jaeger, el primer tema relacionado con el manejo del cambio en tiempos, digamos, y la innovación en tiempos de incertidumbre, en tiempos volátiles. Luego, en este día, nos está compartiendo lo relacionado con el desarrollo de esa estrategia. Y
comentábamos sobre ese proceso de alineamiento, donde nos daba algunos ejemplos relacionados con el sector de muebles, por ejemplo, y unos casos muy puntuales de cómo vislumbraron nuevas oportunidades, cómo se analizaron procesos a nivel de tendencias y señales y demás, y ajustaron la estrategia, el foco en ese alineamiento, digamos, en esos nuevos productos que encontraron a partir de ese análisis. Ahora, Urs, ¿cómo mantener esa constante? O sea, ¿cómo en ese alineamiento, digamos, cómo hacer para que, ok, yo ya hice esto, pero que sea parte intrínseca de ese ADN de la empresa? El arte es de decidir qué no quieres hacer. En este ejemplo que tuve de no hacer muebles que son rústicos, es súper duro. Claro. Es duro por eso que la empresa porque estamos tiene acostumbrados a algo ya. Costumbre, Ajá. Conocimiento, tienes relaciones externas, expectativa del mercado, que sigues con esto. Y decir en un momento, yo no continúo con esto, es duro. Claro. Es otro duro, todavía no estás vendiendo a este nuevo mercado. No conoces el mercado, no tienes ninguna venta, y con eso la gente normalmente están diciéndote, mire, estás loco, por eso estás haciendo algo que es incertidumbre puro. Pero si vos estás claramente observando el entorno y estás claro de qué quiere este nuevo mercado, allá te ayuda de adaptarte relativamente rápido de hacerla. Y al fin hay un riesgo adentro, siempre. Pero esta es parte de empresas y de la vida que necesitas tomar en este proceso de la creatividad. Sí, porque, bueno, bien lo detallaste, puede sonar muy fácil a la hora que uno lo dice, pero estamos hablando de un giro en la estrategia, que el giro en esa estrategia es decir, bueno, yo no lo voy a hacer de esa forma, lo voy a hacer de otra manera, porque ese riesgo puede ser, bueno, supervivencia, ¿verdad?, de mi empresa. Vos puedes ver al revés, que en un mercado que está digitalizándose, donde tienes ventas más y más en líneas, y vos quieres continuar de vender presencial con una tienda, vos necesitas ser muy innovador, de ser conservativo, de no cambiar. Por eso el entorno casi hace un push. Como que te obliga al cambio. Necesitas hacer este cambio. La única pregunta dentro de esto es qué tan rápido estás adaptándote a este cambio del entorno. ¿Estás uno de los primeros o estás más tarde? Y acá estamos entrando en la discusión de competidores, que quienes en inglés hablamos de first mover o second mover, que está al dentro del mercado. Y la experiencia dentro de esto es que normalmente hablamos, el que es el primero tiene el mejor, pero no es necesariamente. Como dicen ahí, que pega primero, pega dos veces, decimos acá. Hay una empresa que es en Berlín, que se especializa de analizar de los first movers, cuáles son los errores que hicieron, y después dicen que, mire, yo hago exactamente el mismo, pero mejor, gracias por todos los errores que vos hiciste. Es una manera como uno puede adaptarse a los cambios del entorno, pero aprender de los errores de los otros. Okay. Y esa adaptación implica una constante vigilia, o sea, una constante o vigilancia de los factores que pueden afectarme. O sea, porque es una constante, como lo estabas indicando, pero de qué difícil, ¿verdad? Para tal vez, y si vamos de un contexto de empresas no tan grandes, emprendimientos, iniciativas, microempresas tal vez, de que ellos pueden pensar, bueno, no es tan importante esto que están tocando ustedes para mí, pero al final, si yo no tomo decisiones, esa adaptación que mencionabas al cambio, puedo ver un riesgo no solo en que no venda menos, por ejemplo, en que pierda oportunidades, y si me mantengo en esa línea conservadora, digamos, de no voy a hacer esto mismo, pueda que me pase lo que pasó con la pandemia en muchos, es
obligó al cambio y en algún momento no estábamos preparados para ese cambio. Julio, creo, no es una distinción entre grande y pequeña. Es una distinción entre ellos que son innovadores y ellos que no son innovadores. Okay. Por eso, al fin, las empresas grandes y pequeñas necesitan adaptarse a estos cambios que tenemos en este momento, que ahorita son tan profundas que nos requieren un cambio de trabajar virtualmente. Es uno de los efectos más grandes que tenemos ahora todos, en no más de 2 meses. Y antes solamente de cambiarnos, de trabajar 2 días virtualmente, lo dura como 1 año de cambio. Hoy es tan rápido. Entonces no es una pregunta de grande o pequeña. Entonces, ¿cómo puedes ser innovador adentro de esto? El punto de hacerla es que necesitas observar el entorno en tiempos que necesitas durante el día, que no más de 5 minutos entrar en internet buscando datos sobre los cambios en Costa Rica. Hay muchos indicadores que te dan el índice de progreso social, todos los datos económicos, los datos que CINDE está publicando, Procomer está publicando, son todos allá. Solamente necesitas 5 o 10 minutos por día entrando en esto y analizándola. Normalmente no es importante para muchos, por eso pensamos que el único que cuenta es el ingreso que yo tengo el próximo día. Y si no estoy con el cliente directamente, pienso que estoy perdiendo tiempo. Ahora, Urs, para lo que nos están viendo, digamos, esa estrategia o ese desarrollo de la estrategia, deberíamos pensarlo tomando en cuenta obviamente todo esto que nos has aportado tanto en la sesión anterior como en esta, relacionada con el análisis, la anticipación, los elementos estos que pueden ser, que cambien, ¿verdad?, disruptores. ¿A qué plazo yo debería estar pensando? Porque si tengo que hacer ese análisis, si tengo que construir esa estrategia, ese desarrollo, yo debería estarlo pensando, no sé si 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿cuál debería ser ese horizonte en esa construcción? O simplemente lo que digo yo, bueno, voy a ver ahorita lo que está en el cortísimo plazo, ¿no? O lo separo corto, medio, largo, en función de las necesidades que yo tengo como en mi negocio, por ejemplo. Regreso a la citación de Peter Drucker, de predecir el futuro. La mejor manera es de hacer este futuro hoy. No necesito pensar en largo plazo de 10 años o 3 años o 2 años. Necesito tener una convicción de cuál es la cosa correcta que necesito hacer hoy, que finalmente va a definir mi futuro. De hacer esto, el primer punto que dijimos es la intención necesita ser claro. Correcto. Decimos la intención para generar esto, puedes viajar afuera, puedes estudiar afuera. Salir de tu entorno donde estás te ayuda de desarrollar tu intención. Es el primero. Segundo es el alineamiento estratégico. Allá estuvimos hablando de alinear de eso que estás haciendo con esto que es el cambio en el entorno. Con eso que ya estoy viendo, digamos. Así es. Ahorita el último, aquí estamos hablando, es como un flujo estratégico. Esto significa, en muy corto, en una fórmula, necesitas integrar qué quieres, cuál es tu intención con eso que estás viendo en el entorno, con eso que estás haciendo. ¿Qué quieres? La intención con esto que estás viendo, que estás haciendo, todas las 3 cosas alineados, allá sabes que estás haciendo la cosa correcta. ¿Qué significa esto? Eso significa, si estás en una empresa y estás vendiendo, es una consultoría como un contador externa de empresas. La manera normal que estás haciendo, tienes tus 5 o 10 clientes, ellos están viendo los datos y estás haciéndola. Posiblemente vos tienes una gana de trabajar con muchos datos, por eso el análisis de los datos te hace te gustan bastante. Tienes la intención ahora, por eso saliste, que quieres crecer de los 10 clientes a 20, a 30, a 200. Así es. ¿Cómo puedes hacerla? Allá vienes después un análisis del entorno y las tendencias que ves, que los análisis de datos en líneas
Hay más y más instrumentos que están allá. Hay más y más ofertas educativas de hacer business analytics, análisis de negocios en el entorno que vienen allá de solamente analizar los datos económicos. Hay una tendencia en el mercado de integrar datos financieros con datos de impacto sostenible. Estamos hablando de integrated reporting, reportajes integrados. Y si todo esto ves y dice que, mire, este es algo que quiero hacer, inviertes cada día de tu trabajo como 1 hora de desarrollar un instrumento, una metodología de analizar más datos por las empresas, y al fin estás ofreciendo a tus empresas no solamente un contador que es una justificación de tus números financieros frente al gobierno, pero un análisis, un reporte del impacto que ellos están haciendo. Y algo más integral. Allá ya estás generando una oferta que es un valor mucho más grande al cliente, estás haciendo la cosa que te gustan y finalmente estás respondiendo a una necesidad que hoy ya vemos, es tema sostenibilidad, es súper importante y sabemos este va a ser mucho más importante en el futuro. Bueno, perfecto, Urs. Bueno, excelente forma también de cerrar ya el programa. Ya se nos acabó el tiempo, pero reiterarte el agradecimiento por habernos acompañado en este espacio del día de hoy. De paso, aprovecho y les invito para el próximo programa. Igual continuamos con el doctor Urs Jaggers compartiendo sobre estos temas importantes, sobre la ruta, la estrategia. Y les invito entonces al próximo programa que vamos a conversar sobre los elementos claves para elaborar esa ruta. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en nuestras iniciativas productivas, en nuestras micro, pequeñas y medianas empresas de cara a ese proceso de construcción? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Les deseo una excelente noche. Bendiciones.